El tema esta mañana es seguridad de gracia y salvación, y vamos a ir a la primera carta que escribe Juan en su capítulo 5. En su capítulo 5, y vamos a tomar la lectura en el versículo 13. Esa carta la vamos a ver más despacio en adelante. Por el momento, solo vamos a hacer un adelanto acá. Dice 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí nada más. También la segunda carta que escribe Pedro en el capítulo 1, y vamos a ver capítulo 1, versículos 10 nada más. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, al principio de esta exposición, el tiempo se aprovechará al máximo, por lo cual solamente estos versículos son una introducción al tema de seguridad. De hecho, esta carta, la primera carta que escribe Juan, también podríamos llamarle la carta de la seguridad de salvación. Es muy importante que tomemos en cuenta algo. En la palabra de Dios encontramos que la misma nos habla sobre la verdadera seguridad en nuestra salvación, pero igualmente nos advierte sobre una falsa seguridad. Una esperanza sobre fundamentos insuficientes realmente no es una verdadera esperanza. La misma palabra del Señor nos dice en Job 8:13, lo puede encontrar allí, cuando expresa: tales son los caminos de los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, pero tiene esperanza. ¿Ya se fijó? Solamente que es una esperanza falsa, pero la tiene. Por eso es muy importante darnos cuenta cómo la palabra del Señor nos va a ir indicando sobre el tema de la verdadera seguridad de la salvación, así como una seguridad aparente o espuria, como normalmente también se le puede decir. Otro texto muy importante es el que aparece en Jeremías 17:9, cuando hace alusión a la condición del corazón del hombre, y dice: engañoso es el corazón. No se olvide eso, es muy importante que tomemos en cuenta, así como Gálatas 6:3. En Gálatas 6:3 encontramos la expresión: el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, una falsa seguridad. En relación a este tema, es muy importante que hagamos un ejercicio pensando en el tiempo de nuestro Señor. En ese tiempo en que Él anduvo y que desarrolló su ministerio, no se olviden que el ministerio del Señor fue desarrollado en medio de grande oposición. Por lo tanto, la experiencia que vivieron los apóstoles cuando predicaron la palabra, ellos ya sabían de qué se trataba la oposición, porque ellos la vivieron en el tiempo en que el Señor también predicaba en todos estos lugares. Ahora bien, la oposición más fuerte que el Señor encontró fue de las sectas que estaban organizadas en la sociedad judía. Principalmente, la más fuerte era de los fariseos. Ahora bien, no se olvide usted que los fariseos estaban seguros de que estaban bien con Dios. Esto se le llama seguridad. Pero ¿de qué clase de seguridad estamos hablando aquí? Ellos además no solamente estaban seguros de que estaban bien con Dios,
sino que igualmente trataban de evangelizar a otros con su doctrina. Quisieron o querían compartir su doctrina hacia los demás. No por algo encuentra usted una expresión muy fuerte del Señor hacia este grupo de personas cuando les dice, y estas palabras se encuentran en el Evangelio de Mateo 23:15. El Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un discípulo de ellos, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire esta expresión. Los fariseos se creían muy justos, pero en sí mismos. Esta es una falsa seguridad. En este momento quiero pedirle, por favor, que no piense en la predicación, pensemos en nosotros mismos, para comenzar, por favor, en nosotros mismos, en nuestra situación. Las 2 casas que aparecen descritas en el Evangelio de Mateo 7, a partir del 24 en adelante, nos hablan de 2 cimientos. Si a estas 2 personas se les hubiera preguntado si estaban seguros de lo que estaban haciendo, por supuesto que sí. Tanto el que edifica sobre la roca estaba seguro, y me imagino que el que edifica sobre la arena lo estaba también, hasta que llegó la tempestad. Note esto, es muy importante, es decir, vivir engañado es una condición que también existe en el ser humano. Es como decir que yo ya no necesito la verdadera salvación porque la tengo, aunque bíblicamente no es correcto. Esto es lo peor. Creo que es un poco más práctico predicarle el Evangelio a aquel que no sabe de las cosas de Dios, a aquel que cree que ya tiene la salvación. Porque, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, ellos le predicaban el Evangelio a aquellos que ya creían que tenían a Dios. A los judíos, ellos estaban llenos de la Escritura también. Por lo tanto, hablarle del Señor Jesucristo fue algo contradictorio para ellos, porque creían que era una nación elegida automáticamente y salvos automáticamente, por supuesto. Ahora bien, no se olvide también, lea la lección que nos deja en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, sobre la parábola de las 10 vírgenes. En realidad, ellas tenían la lámpara de la profesión y la fe, pero 5 de ellas no estaban como autoengañadas. Es muy importante tomar en cuenta. El Señor pronuncia algo que vamos a leer en este momento en el capítulo 7 del Evangelio de Jesucristo escrito por Mateo. Esta es una lectura, mire, las que no hemos leído es porque ustedes la van a encontrar más detenidamente. Algunas vamos a leer como esta, que está en el versículo 21 del capítulo 7 del Evangelio de Jesucristo escrito por Mateo. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, es decir, señas aparentes de que toda era la voluntad de Dios. Y dice finalmente: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la misma palabra de Dios no nos deja a oscuras, nos muestra claramente que hay una verdadera seguridad como también una falsa. Es como estar parado sobre un pantano. Una seguridad aparente, pero pronto se va a hundir completamente. El hombre que vio su casa destruida cuando los fenómenos naturales azotaron, este hombre nunca pensó que se iba a quedar sin nada, de pronto sin nada. ¿Por qué? Porque el fundamento que él tenía era un fundamento falso.
No había, es decir, todo ese movimiento no le sirvió para nada. Hasta podríamos decir en esta mañana que fue un tiempo perdido. Ese no fue una inversión de tiempo, sino fue un mal gasto. ¿Ve cómo se puede vivir engañado? ¿Cómo se puede considerar de que ya todo lo tenemos por algunas señales por allí aparentes? En realidad, pensando de otra manera, la Biblia enseña que realmente hay una verdadera seguridad. En esta seguridad bíblica, los creyentes no son engañados, son establecidos, son confirmados también, bíblicamente hablando. Por ejemplo, Romanos 8:16. Usted conoce ese texto. ¿Qué dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también la primera carta de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mire, por supuesto que abundan los casos de personas que después de mucho tiempo de asistir a una congregación, inclusive ejercer algunos privilegios que se le fueron dados, o participar del partimiento del pan durante muchos años, terminan recibiendo a Cristo. Yo pienso que es mejor así que vivir engañado, porque el problema de esa decisión y de esa condición es que tiene efectos eternos. Una señorita le preguntábamos, ¿hace cuánto usted participa en el partimiento del pan? Y ella dijo, 9 años. Pero en ese momento estaba creyendo en Cristo, haciendo su profesión de fe. Ahora, hay diferencias entre una verdadera seguridad y una falsa. Por ejemplo, la verdadera seguridad engendra humildad no fingida, un despojo de sí mismo para que el Señor a través de su Espíritu Santo opere de manera eficaz cada día, una renuncia progresiva a todo lo que yo consideraba como seguridad personal para que el Señor haga la obra, porque finalmente la salvación no es el punto final de mi vida, es el punto de partida nada más hacia un crecimiento espiritual. Con la salvación no terminó la historia, con la salvación comienza la historia. Una relación con Cristo, una renuncia paulatina. Por lo tanto, para renunciar se necesita humildad, reconocer que no somos nada, pero que el Señor es suficiente para ayudarnos a crecer en lo espiritual. En cambio, la falsa seguridad lo que engendra es orgullo espiritual. Tome nota de eso. Cuando nuestro hermano se refirió a lo que aparece en el Evangelio de Lucas 8, 9 al 14, habló de una parábola, habló de una, vamos a decir, una experiencia que se desarrolla en el templo entre un fariseo y un publicano. En sí, el fariseo, en sí mismo, él consideraba que no necesitaba nada más. Como decimos normalmente, él estaba full espiritual. Porque si usted se da cuenta, todas las justicias propias que él numera allí, significa que él estaba de 100. No había más necesidad. Inclusive, tal era su condición de falsedad espiritual que vio hacia el publicano y menospreció su condición y dijo, ni siquiera soy como este que está ahí. Aquí no hay una verdadera seguridad. Hay una falsedad. Esta es la primera diferencia. Otra diferencia entre una verdadera seguridad y una falsa es
que la verdadera seguridad es diligente en buscar la santidad. El tema de la santidad es una lucha espiritual diaria a través del Espíritu Santo que nos ayuda, pero es progresiva, hay también progresiva, va aumentando, va avanzando. El que verdaderamente es salvo busca agradar a Dios cada día. Y si en algo no le ha podido agradar, Él es suficiente para reconocer que se ha equivocado, va y confiesa y sigue adelante también. Cuando David cae en el pecado allí en Jerusalén, él se siente, en pocas palabras, espiritualmente, él se siente fatal. Así lo revela el Salmo 51, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Así lo revela el Salmo 51. Él se siente fatal. Pero en medio de tal situación espiritual, con un gozo perdido de la salvación, una comunión rota con el Señor también, ahora, después de examinarse, de hacer un autoexamen espiritual, David ve hacia arriba. ¿Y qué es lo que él pide? Le pide al Señor el perdón y que lo limpie realmente, porque él ha perdido ese gozo, es decir, está volviendo nuevamente, reaccionando y pidiéndole al Señor, porque él se da cuenta que lo perdió, lo que perdió es demasiado para lo que él está experimentando en este momento. Ahora, la falsa seguridad se contenta con su condición espiritual. Estoy bien. Miren, hermano, yo pequé, pero así, mire. No creo que sea para tanto. Escandalosos son. O hermanos, ustedes parecen fariseos. Y así, expresiones. Además, todos lo hacen. No es mi culpa. Mire fulano de tal, mire mengano y no le dicen nada. El problema es que esa falsa seguridad realmente no aspira a nada más. Vive en una pereza espiritual. Es autoindulgente consigo mismo. Es decir, como se apacienta, se estima él mismo, tanto que ¿para qué sacrificarse? ¿Para qué buscar cosas mejores? No me hablen de santidad, por favor, háblenme de prosperidad. Esta es la segunda diferencia. La tercera diferencia es algo que aparece aquí, vamos a leerlo, el Salmo 139 y vamos a ver el 23. Salmo 139 y el verso 23. Esta es la tercera señal de una verdadera seguridad. Dice aquí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El que verdaderamente tiene la seguridad de su salvación está dispuesto que su Señor lo examine en todo tiempo. En todo tiempo. No retiene, no cobija su pecado, ni se deleita en él. Si en algún momento ha desobedecido al Señor, él no está bien. Es consciente que debe dar inmediatamente el paso hacia la reconciliación con su Señor. Examíname. Pero esa palabra examíname realmente en el sentido total es como que el Señor mismo pone sus ojos santos sobre mi vida y se da cuenta en mi vida cuáles son las áreas que realmente aún no se sujetan a su voluntad.
El examen de mis hermanos es secundario. El prioritario es el del Señor. No tengo más comunión con el Señor porque parto el pan, no. Es al revés. Porque estoy en comunión con Él, vengo y participo. El comer el pan y el beber de la copa no me hace tener más comunión. La comunión es un asunto práctico, diario, permanente, que se gradúa, vamos a decirlo, cada primer día de la semana. Examíname, Señor, así como tú eres justo, equitativo, con la justicia divina tuya, y dime qué es lo que me falta a mí para tener más comunión contigo, para deleitarme más en ti y para que el gozo de mi salvación sea pleno. Esta es una señal. La seguridad de la salvación no se preocupa que su Señor lo examine, se preocupa de su estado y busca agradar a Dios. Sin embargo, si vamos por otra parte, la falsa seguridad está satisfecha con la apariencia. Con lo que se ve por fuera, mas no hacia adentro. Y volvemos nuevamente al caso de los fariseos. Esa forma que utilizó el Señor para descubrir la verdadera situación espiritual de este grupo, realmente los dejó al desnudo, algo así como dice el Señor en su mensaje a la iglesia de Laodicea. Realmente tú dices que de nada tienes necesidad, que lo tienes todo, pero yo te digo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. La falsa seguridad dice: yo estoy bien, con que me miren bien y ahí estamos. No pasa nada. La palabra va de largo y regresa y pasa de largo también. No hay forma. Hay mucha carga de contenido bíblico, pero da lo mismo. Esa es otra señal de falsa seguridad. Otra es la que aparece, es la cuarta señal, o la cuarta diferencia es que la verdadera seguridad busca más comunión. Usted se recuerda el texto que aparece en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículos 1 al 3. Primera carta de Juan, que habla ahí acerca de que ahora somos hijos de Dios. Y también le dice a usted y me dice a mí que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero agrega que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero hay una expresión final. ¿Y esa expresión qué dice? A ver, hermanos, ¿me ayudan? Amén. Aquí nuestro hermano Cristóbal ya lo dijo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. No podemos olvidar ese eslabón, porque ese conecta a la esperanza que tenemos. Vamos a decirle, es una lógica bíblica que me habla de que yo tengo seguridad, pero esa seguridad se va a manifestar también cuando yo busco cada día ser más como Él, porque mi modelo, mi ejemplo es Él. Esta es otra diferencia, la búsqueda de la comunión. Ahora vamos a ver la diferencia entre fe y seguridad. Diferencia entre fe y seguridad. Alguien dice: la fe es la raíz y la seguridad son las flores. Me parece una ilustración muy buena. Fíjese, la fe es la raíz y la seguridad son las flores o los frutos que pueda dar. En este caso, este repaso es bíblico y breve también,
sabiendo que usted también tiene en la mente esta relación de estos hechos que la misma palabra del Señor manifiesta. La mujer que viendo que Jesús va pasando y dándose cuenta que la multitud no le permite acceder a él, y dice, bueno, si yo voy por detrás de él y por lo menos toco el borde de su manto, voy a ser sana. ¿Qué tuvo? Fe. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando este siervo de Dios, Esteban, en medio de un martirio atroz, él dice que aún en una situación extremadamente difícil, él ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, al cual él pronto va a partir. ¿Qué tuvo? Seguridad. ¿Se da cuenta? Yo sé que Esteban fue un hombre de fe, pero en ese momento estoy hablando, en esa acción precisamente. El caso de Pedro. Mientras Pedro se hunde, después de que el Señor lo invita a ir a él, y él se hunde, y él en un grito angustioso dice, Señor, sálvame, ¿qué es lo que él tiene ahí? Fe. Él sabe que el que está ahí, al cual está hablando, es suficiente para poderlo ayudar. Ahora, muchos más años después, en una madurez espiritual, este mismo hombre le dice a la concurrencia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué es esto? Seguridad. Aquí estamos viendo la diferencia entre fe y seguridad, que algunas veces puede causar confusión, aunque tenemos que ser sinceros que hay una relación muy estrecha entre ambos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, después de que Cristo lo encuentra y él es conducido a la casa de Judas en Damasco, él está dolido, está ciego, está solo, pero él tiene el ejercicio de su fe. El Señor está tratando personalmente con él. Después de ese trato que tiene el Señor con él, muchos años más tarde, él está terminando su carrera. Está en la segunda carta a Timoteo. Él está despidiéndose también, pero hay un grito de victoria que el mismo Saulo, o Pablo, vamos a decirlo, pronuncia. ¿Qué dice él? Él le da el consejo, la recomendación a Timoteo de lo que él debe seguir haciendo, porque él está a punto de terminar, y él dice, he acabado la carrera. Dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. A esto se le llama seguridad. Él está seguro de cómo está terminando su carrera. Bien, hermanos, la seguridad de un verdadero creyente, es correcto pensar que puede sacudirse, que puede disminuir algunas veces cuando vienen las aflicciones, la tentación, las pruebas. Eso es muy correcto decirlo también, pero nunca quedarse sin ella. Puede ser por negligencia también, por un pecado igualmente. Si como creyentes nosotros cedemos al pecado, ese mismo pecado mantenido nos va a dar una falta de seguridad o disminución de ella. No nos sentimos bien y sentimos que hasta la salvación está titubeando, pero es por la condición espiritual.
Las dudas vienen, surgen de pronto. Por ejemplo, en el Salmo 51 que mencionaba anteriormente, y verso 12, David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él ya no está gozoso en su salvación. Ayer vimos nosotros que el etíope, después de ese proceso y que por fe cree en Jesucristo, lo hace su Señor y Salvador, dice que él sigue su camino como gozoso. Es el fruto ya de esa relación con Dios. Pero cuando el pecado llega, o el tropiezo también, entonces puede haber dudas. Ahora, vamos a ver sobre la base de la salvación y la base de la seguridad como cosas muy importantes. ¿Se recuerda lo que aparece en Hechos 16, 30 al 31? Estoy hablando con los hermanos que todavía están acá. Hechos 16, 30 y 31. Usted dice: ¿por qué el hermano no cita y comenzamos a leer? Porque usted lo sabe. Gracias, hermano. Es una escena que tiene lugar en Filipos, ¿verdad? Le estoy preguntando para que usted me ayude. En Filipos, la condición es extrema. Hay un hombre que está a punto de suicidarse. Este es un suicidio, ¿verdad? A punto. De todos modos, a él, si de verdad los presos se habían ido, de todos modos lo iban a matar. Así que entre matarse él y que lo mataran más tarde, él no encontraba mucha diferencia. ¿Ya se fijó? Porque la pena para ellos era esa. Si no, no se olvide lo que pasó con los guardias con motivo de la resurrección. Y muchos otros relatos que vemos en la palabra de Dios. Ahora, tomen nota de esto. Él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? A ver, los predicadores, nosotros los de este tiempo, ¿qué le hubiéramos dicho a ese carcelero? No, pero ya en serio, ¿qué le hubiéramos dicho? Esto se le llama seguridad. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que en este tiempo esa práctica ya creció, es pegajosita también. Eso se le hubiera dicho. ¿Qué le dijo este apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él dice: tú y tu casa, porque cuando dice tu casa, habla de la influencia del Evangelio hacia todos los que están alrededor nuestro. Tome nota. Pero es muy importante que uno se pregunte: ¿cómo sé que mi fe es para salvación? ¿Cómo sé que mi fe es para salvación? Y tenemos, en primer lugar, bueno, ayer hablamos sobre la expresión. Hoy vamos a hablar que la primera seguridad es o son las promesas de Dios hechas vivas en mí. Las promesas de Dios escritas, solo ahí no sirven, no me sirven para mucho. Pero las promesas de Dios hechas vivas en mí es lo que realmente funciona. Como dice el coro, las promesas del Señor mías son, mías, las hice mías. Es el Espíritu Santo el que aplica la palabra y abre el entendimiento del pecador. Cuando hablamos de abrir el entendimiento, es lo mismo que si dijéramos iluminación.
A eso se refiere. Usando la palabra, como vimos ayer, usando la palabra expuesta. El pecador tiene dos problemas. El primer problema es que no tiene visión espiritual. En otras palabras, espiritualmente está, ayúdeme, ciego. Ciego. El problema de los fariseos en ese tiempo es que ellos, siendo ciegos, estaban guiando a otros ciegos, y el Señor que les dijo, ustedes los dos se van a ir al hoyo. Entonces un ciego no puede guiar al otro ciego. Esto es tan fácil entenderlo. Entonces no tiene visión. Sin embargo, el Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la luz que se les pueda mostrar no les ayuda a ver, porque ellos realmente necesitan primeramente la vista. Fíjese, necesitan la vista. Esto es lo que llamamos nosotros seguridad directa o seguridad primaria. Es la esencia de la fe. Consiste en creer, en recibir y descansar solamente en Cristo, y entender que yo, siendo un hombre necesitado, todo lo que yo necesito, Él lo tiene para mí. Si eso lo hice aquel día en que creí en Él, entonces esta es seguridad. Cuando vine y me di cuenta que mi condición espiritual era totalmente un desastre, pero que Cristo tenía la solución para mí, entonces le recibí, es decir, creí en Él. A esto se le llama seguridad. La palabra de Dios la hice mía a través del Espíritu Santo. Entonces vino la justificación, la santificación y vida eterna. Es decir, no es una promesa intelectualmente memorizada, porque entiendo yo, escuche esto y usted dice, ¿qué le parece esto? De acuerdo a la palabra de Dios y al examen bíblico que estamos haciendo, entiendo yo que habrán muchos que serán intelectualmente bíblicos, pero estarán en el infierno. ¿Qué dice usted? Porque realmente el verdadero pasaje es el nuevo nacimiento, es decir, la regeneración operada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Ese es el verdadero paso. Así que primeramente, la palabra debe afectar el intelecto, pero finalmente todo el ser de la persona. Cuando aceptamos a Cristo, no solo aceptamos, no solo el cerebro, no solo una parte, es todo el ser. Cuando dijimos yo me entrego a Cristo, estábamos entregando completos a Él. Por ejemplo, otra situación que vimos al inicio es el mismo testimonio del Espíritu, Romanos 8:16. Leamos ese texto, por favor, es muy importante. Romanos 8:16. Un hermano me ayuda, por favor, con la lectura. Gracias, hermano. Muchas gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La operación del Espíritu Santo, operación invisible del Espíritu Santo, morando en nosotros, que nos autentica el ser hijos de Dios, pero no solamente se habla de una autenticación, sino que permanentemente opera en nosotros, sabiendo que como hijos de Dios debemos conducirnos como tales, así que esa operación del Espíritu Santo es permanente en la vida nuestra.
En el Antiguo Testamento encontramos cómo el Espíritu Santo desarrollaba su función, dotando a algunos hombres para ciertas funciones, pero, por ejemplo, no viviendo permanentemente en ellos. En caso de pecado, la misma palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo pues, se apartaba de ellos. Aquí la relación es diferente, es un testimonio permanente del Espíritu Santo. Hay una tercera base de la seguridad de nuestra salvación y es la conducta y carácter cristiano. Conducta y carácter cristiano. Dos naturalezas. Una, simplemente con el hecho de haber nacido. Y la otra, el nuevo nacimiento en Cristo. Le decía al principio que la primera carta que escribe Juan es la carta de la seguridad. Juan escribe esta carta, como dice en el capítulo 5 y versículo 13, para que sepan que tienen vida eterna. Tienen, no dice van a tener. Tienen vida eterna. Es una posesión presente. Es un regalo de Dios. Ahora, es muy importante preguntar, ¿a quién escribe Juan? Juan escribe a vosotros que creéis. A él escribe Juan. ¿Cuál es su propósito? Para que sepáis. Ese es el propósito de él al escribir. ¿Y cómo lo sabrán? Por estas cosas, dice él. ¿Y cuáles son las cosas? Lo que él expone en su carta. Lo que él menciona ahí. En el Evangelio de Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esas cosas que dice Juan son las marcas del nuevo nacimiento. Su nuevo nacimiento, mi nuevo nacimiento, tienen que tener marcas. Y esas son marcas inconfundibles. Por eso lo que realmente deberíamos agradecerle al Señor es nuestro nuevo nacimiento. El día que nacimos de nuevo. Una gratitud al Señor. Esas marcas del nuevo nacimiento. La primera marca del nuevo nacimiento es la prueba de creer. Creer, pero no estoy hablando de cualquier creencia, de creer, el acto, la guía del Espíritu Santo, el momento en que Él me encaminó a los pies de Cristo. Tenemos que hacer ese ejercicio hacia atrás en ese momento. El día que el Evangelio afectó mi mente, mis afectos, mi voluntad. El día que nadie me rogó para creer. El día en que yo mismo me di cuenta de mi condición y llegué a los pies de Cristo. Aquí hay testimonios de hermanos que recibieron al Señor inclusive en el campo. No hubo nadie que estuviera invitando humanamente, el Espíritu Santo sí. Ahora entonces, ¿es malo invitar en el momento de la evangelización? Por supuesto que no. El problema es insistir. El problema es que de una invitación cordial me vuelva necio. Ahora, hay algo muy importante que debemos mencionar. La segunda prueba o marca es la prueba de la obediencia. Dejamos pendiente la conducta porque aquí lo encontramos directamente. La prueba de la obediencia. Vamos a ver la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2,
versículos 3 y 5. En esa primera carta no nos vamos a separar porque allí llegaremos a la conclusión. Capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículos 3 y 5. Gracias, hermano. El hermano leyó el versículo 5, ¿verdad? Pero nosotros podemos leer desde el 3 en adelante. Y dice aquí, gracias, hermano, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora esto es serio. Esta es una prueba de la seguridad. No solo puedo estar interesado en Él como mi Salvador y no como mi Señor. Está de moda en ese tiempo. Me interesas como Salvador, pero como Señor más adelante. La misma raíz de la palabra Señor hace que aquel que lo expresa se considere a sí mismo un siervo y lo considere a él como aquel a quien le debe obedecer. Pero si no estoy dispuesto a obedecer, entonces esa seguridad puede ser aparente. Ustedes me dicen Señor, Señor. En otras palabras, me reconocen o están diciendo que yo gobierne sus vidas, pero no hacen lo que yo digo. Es una contradicción. Solo me buscan por intereses mezquinos, egoístas y personales para satisfacer sus necesidades urgentes y después te veo más tarde. Hoy no. Ayúdame, pero no quiero nada contigo. Y aquí la palabra del Señor dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No nos gustan que nos digan mentirosos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que no puede haber contradicción. Cuando recibo a Cristo, lo recibo como mi Señor, como mi Salvador, me someto a su voluntad, sé mi condición humana tan limitada, soy consciente de ello, pero yo sé que a través del Espíritu Santo cada día voy avanzando en el camino de la obediencia. Es inseparable esto. No puedo ser un hombre de mucha fe y nada de obediencia. Qué raro. Qué extraña tu manera de ser. Tienes mucha fe, pero nada de obediencia. Entonces no es una verdadera fe. El Señor mismo lo expresó así. Él expresó en la parábola de la perla de gran precio y el tesoro escondido. Él dice que la conducta de este hombre que encontró la perla de gran precio y el tesoro escondido es que estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía por hacerse de ese tesoro, es decir, dejarlo todo y tomar aprecio de esa perla, porque de esa perla significaba el más grande valor, que es Cristo y su reino. Y él mismo lo dijo así. Trató la manera que aquellas personas que lo buscaban a él, en realidad estuvieran conscientes de esa decisión. A un joven le dijo, mira, la verdad es que las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar la cabeza
pensando que aquel y conociendo su corazón que había un propósito únicamente material, pero no de obediencia. A ver qué saco. Lo que va a sacar es una salvación aparente. Lo único. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, ¿qué sigue? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estoy interesado, Señor, en la corona, pero no en la cruz. Esta es una señal de falsa seguridad. Tome nota de eso. Primeramente, como decía nuestro hermano, filtro para nosotros, para ustedes, y luego la proclamación del Evangelio. Porque el Evangelio no solo está ofreciendo bienestar, sino también hay una renuncia. Hay un costo también. Es que a mí no me costó la salvación. Bueno, a usted a mí no, a Cristo sí. Ahora, hablando siempre del tema para llegar a la conclusión de la obediencia, la tercera señal de seguridad es la prueba de amor hacia los hermanos. En la misma carta, aquí están las marcas. Aquí están las marcas. Primera carta igual, capítulo 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así que por eso esta carta es la carta de la seguridad. ¿Cómo está esa medida? Sin duda, todos tenemos pendientes. Nuestro deseo es progresar en esto, pero es normal pensar en el amor hacia los hermanos, el disfrute de la comunión. Porque hermanos en Cristo, nacidos de la misma sangre, eso no quiere decir que no hayan de pronto algunos inconvenientes. Eso no quiere, siempre existen. Los hermanos de la iglesia primitiva vivieron conflictos también, pero ellos trataron la manera que predominara sobre todas las cosas el amor. Y que si hubo problemas también, hubo problemas, pero la guianza del Espíritu Santo permitió que ese grupo se mantuviera así unido mientras se abría la brecha para predicar el Evangelio. Esa es una prueba. Si tú dices, yo amo mucho a Dios, pero aborreces a tu hermano, en realidad tu amor es fingido. Falso. Aquí está en la palabra de Dios. Esta es otra prueba. Pero cuando hablamos de amar, no podemos decir, ya ven, no me aman. No, es que es un deber primero personal. Y luego recíproco también. El amor manifestado prácticamente, con actitudes, con acciones, forma de ser diarias. Otra señal es la prueba de hacer justicia. En esta misma carta, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esto es muy importante. La justicia, cumplirla día tras día. Las acciones del que no conoce a Dios pueden ser injustas. Las nuestras deben ser cada día medidas bajo el parámetro de Dios y su palabra. Lo que hago está bien. Lo que digo agrada a Dios. Mis acciones diarias están encaminadas a ser de bendición hacia los demás. Hay en mi corazón acciones que no se sujetan a Dios.
Este es un llamado, primero en lo personal y luego hacia los demás. Hay tres entonces elementos de la seguridad bien fundada: las promesas de Dios, hechas reales por el Espíritu Santo en mi vida, el testimonio del Espíritu Santo y el carácter y conducta cristiana. Usted va a encontrar en el libro más extensos estos temas. Ahora bien, muchas veces nosotros nos confundimos. Hay preguntas que se nos han hecho o que a ustedes también y dicen, mire, pues si yo asisto, si voy a estar en tal lado, pero después me voy al mundo y me voy a dar la gran perdida más de lo que yo estaba, entonces como usted dice que la salvación no se pierde, bueno, la respuesta está aquí. Si tú amas eso, es que no eres nacido de Dios. El problema nuestro es atribuirle a todo la palabra creyente. Y cuando se fue, el problema, ¿qué vamos a hacer? Pero el verdadero creyente vuelve. Busca nuevamente esa comunión con su Señor. Anhela, no obstante, el fracaso de la vida, él busca nuevamente volver porque es hijo de Dios. Se pone a cuenta con Él. Pero en ese tiempo en que estamos viviendo, es muy urgente, entonces volver al evangelismo bíblico. Alguien puede decir, mire hermano, yo predico a Cristo y después es problema de Él si aceptó de verdad. Mire, la primera función nuestra es predicar a Cristo bíblicamente. Porque puede ser que por una predicación equivocada nosotros estemos colocando a una persona en una seguridad aparente de su salvación. Y eso va a ser pérdida en el tribunal de Cristo. Así como también el día que exponemos la palabra de Dios y usted la expone legítimamente, fielmente, pero nadie creyó en Cristo, usted tiene que sentirse satisfecho, porque el día de mañana ese fruto, si es la voluntad de Dios, va a germinar. Por eso decimos que en el tribunal de Cristo habrá muchas sorpresas de alguno quizá vamos a decir, voy a llevar aquí tanto para tanta corona y no haber nada, porque trabajamos de manera ilegítima. Y algunos podrán decir, el Señor, algunos de ustedes, mira, aquí está tu recompensa. Señor, nunca lo vi creer, no lo viste creer, pero tú sembraste la semilla incorruptible en su corazón un día y tal vez nunca viste que germinó. Esos son los misterios del reino de Dios. Es el llamado permanente. Mis hermanos, en el nombre del Señor, nosotros esperamos que usted examine todo lo que ha sido expuesto de la palabra de Dios y retenga lo que bíblicamente considere necesario para su vida espiritual, su ministerio. No hay una obligación, no hay una coacción, no. La palabra de Dios finalmente es un consejo para seguir creciendo. Es tan profunda como que fuera un enorme océano y nosotros apenas nos estamos mojando los pies. Así es la palabra de Dios. Estamos a la orilla todavía, pero seguiremos aprendiendo con la ayuda de Él hasta que Él venga. ¿Deseamos ser mejores para el Señor? Amén. Bendito el nombre del Señor. Ese es el propósito. No me quiero conformar con lo que hoy soy o tengo. No. Yo quiero ser algo mejor para el Señor. Señor, no te he podido servir como realmente tú mereces, Señor. Ni siquiera he hecho tantas cosas para tu nombre. Pero, Señor, con tu ayuda, yo puedo servirte mejor. Quiero darte a ti lo mejor de mi vida, lo mejor de mi corazón para poderte servir, para que en el lugar donde tú me has puesto, yo sea de bendición para los demás.
que mi vida trascienda para que al final de ella yo pueda decir que valió la pena vivir mi vida cristiana. Que el llamado tuyo lo obedecí, fui presto para poderlo ejercer y me usaste para la gloria de tu nombre, no para mi gloria personal. Ese es el verdadero propósito, hermanos. Sí sabemos que Cristo pronto viene y sabemos hoy más que nunca que el llamado a la gran comisión es urgente. No hay que perder tiempo en problemas, en pleitos, en divisiones, en tanto. Mejor hay que ir a trabajar por el Señor. Dice que el que trabaja no tiene mucho tiempo para meterse en problemas. Y si encuentra obstáculos en su vida para poderlo hacer con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a ir hacia adelante, porque se dio cuenta que estos siervos de Dios del Antiguo Testamento, qué problemas que pasaron para predicar a Cristo. Perseguidos, muertos a espada, prisioneros, perseguidos de una y otra manera. Mira, aquí estamos predicando cómodos, ellos no pudieron hacerlo así. Ellos predicaron en medio de grande persecución, pero aún así sus manos fueron fértiles para la gloria de Dios. Ojalá que el Señor nos encuentre haciendo así cuando Él venga, que Él bendiga su palabra en cada corazón.